ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Nuestra cultura está seducida, entre muchas otras cosas, por los fenómenos paranormales, por los avistamientos de ovnis, criaturas extrañas, extraterrestres, alienígenas y cuánta cosa más que incluso se mete en el mundo infantil, adolescente y hasta adulto, con producciones cinematográficas, producciones de series de televisión, de series para niños, y hoy vamos a hablar de una serie específica de televisión que marcó un hito y que fue muy seguida, al igual que otras en esta época con diferente temática. Nos referimos a lo que fue llamado, en inglés, The X-Files, o en español puede tener varias traducciones, los archivos X o los expedientes X. En mi país se conocía como los expedientes X. ¿Sabes, Esteban, que la fascinación por los ovnis viene desde hace un tiempo atrás? Es un poco lo que capitalizó esta serie, ese interés que tiene el ser humano en general por los ovnis, por lo extraño, por lo que escapa de alguna manera a la comprensión racional, ¿no? Y además creo que la serie pivotea sobre otro elemento muy atractivo para la mayoría de nosotros, que es el elemento conspirativo, ¿no? Thomas Pynchon, que es uno de los principales autores de literatura norteamericana actual, tiene un libro que precisamente trata sobre eso, ¿no? Sobre estas teorías conspirativas que nos llaman tanto la atención y que nos atraen, ¿no? Es decir, que siempre se está de alguna manera tejiendo algo por atrás, algo se está tratando de ocultar, y creo que sobre eso pivotea gran parte del éxito de esta serie de los archivos X o los expedientes X, donde de alguna forma el gobierno norteamericano principalmente está tratando de ocultar información sobre la existencia de razas alienígenas que se contactan con la Tierra. Y como decíamos, este interés es un interés que surge sobre todo en la década del 30, década del 40, y después se va a ir desarrollando. Principalmente surge en los Estados Unidos a partir de una serie de producciones de tipo ficcional, de ciencia ficción, con el auge de la ciencia ficción ahí por la década del 30, década del 40, y empieza a surgir también el interés por el extraterrestre, que el extraterrestre representa lo extraño, representa al extranjero, ¿no? Claro. De alguna manera lo que llega de afuera y es distinto, y es diferente. Por eso también surge dentro de una sociedad que es una sociedad conservadora, conservadora, y que de alguna manera ve como algo negativo lo que es externo, lo que es extranjero, lo que no pertenece a su misma tradición y a su misma costumbre. Entonces, bueno, el temor al extraterrestre, no todas las producciones sobre extraterrestres o sobre alienígenas lo ven como algo malo, pero sí la mayoría, es también el miedo a lo extraño, a lo distinto, el miedo a un componente que de alguna manera estaba rompiendo en ese momento con el famoso modo de vida o estilo de vida americano. Claro, es bien interesante porque una sociedad como la norteamericana es la que más ha producido, al menos de mi percepción, este tipo de elementos y producciones cinematográficas y de televisión, ¿no? Es que es la materialización de un temor. Como todos los textos o las producciones vinculadas con el terror o con el miedo, son materializaciones de otros miedos que están arraigados en nosotros. Y en este caso es el miedo al otro, claro, ¿no? Y creo que el miedo al otro además es una característica que los Estados Unidos sigue teniendo hasta el día de hoy. El miedo al otro, el miedo a lo distinto, el miedo a la cultura diferente, que de alguna manera se siente como una amenaza que viene a pisotear los propios valores y que viene a pisotear el propio estilo de vida. Y creo que además, no solamente se lo podemos endilgar a los Estados Unidos, creo que todos tenemos de alguna forma el miedo a lo distinto, miedo a lo diferente. Lo que escapa a la convención nos genera cierto temor, porque todo cambio nos genera temores. El cambio, cuando una persona cambia de trabajo, cuando cambiamos de lugar de estudio, nos genera una tensión, porque lo nuevo siempre genera tensión, más cuando vemos a lo nuevo como una amenaza
de cosas que para nosotros son intrínsecamente buenas, como puede ser nuestra forma de vida, nuestro estilo, nuestro país, nuestra sociedad, nuestro pueblo. Y de alguna manera las historias de extraterrestres en su carácter ficcional, porque todos sabemos que hay gente que cree en esto, ¿no? Y creo que ese es un fenómeno distinto que pasa por un lado más vinculado con la religiosidad. Esas historias siempre manifiestan nuestro temor hacia lo distinto, Mira. nuestro temor hacia lo diferente, y no por nada surgen en una década donde muchas cosas estaban cambiando dentro de la historia universal, con la finalización de la Segunda Guerra y la irrupción de alguna manera de nuevos modelos tecnológicos. Todo eso va trayendo también estas historias vinculadas con los extraterrestres, que también capitalizó la serie Los Archivos X, donde de alguna manera pusieron en contraste a dos personalidades, ¿no? La serie básicamente se trata sobre dos detectives del FBI, pero que se dedican a investigar estos casos X, que son casos particularmente extraños, particularmente raros, donde suceden cosas que no se pueden explicar racionalmente. Y los creadores de la serie generaron una dupla de protagonistas que se oponen, porque por un lado uno cree, ¿no?, que es Mulder, el hombre, sí. Él cree que los extraterrestres existen, que se quieren comunicar con la Tierra, cree en todo tipo de fenómenos paranormales, mientras que Scully, que es la parte femenina de la dupla, la mujer, es una médica, es una científica, ella por el contrario no cree, pero sin embargo dentro de la serie termina prácticamente rindiéndose ante las evidencias de esos hechos sobrenaturales que se ven obligados a investigar, aunque el gobierno no quiere que los investiguen, ¿no? Es una cosa medio rara que tiene la serie. Ellos forman parte de una entidad gubernamental, investigan cosas que el gobierno no quiere que investiguen, pero de alguna manera entra dentro de la dinámica de la serie. Y este tema de que siempre parece que están por llegar a la verdad y nunca llegan a la verdad, siempre llegan a un atisbo nada más de lo que podría ser, aunque uno le queda bastante claro qué es lo que podría haber pasado, pero parecería que nunca llegan a la profundidad del problema. Bueno, eso entonces muestra la necesidad que tenemos los seres humanos de velar cosas que están más allá de nuestros sentidos, también que no podemos percibir, que buscamos explicaciones más allá de los elementos materiales, con los cuales a veces se nos queda corta la interpretación del mundo y lo que nos pasa, Ezequiel. Bueno, esa es una de las virtudes que tiene la serie, el proponer precisamente que no todo se acaba en la razón, ni las cosas empiezan ni terminan en la razón, sino que hay también otras posibilidades de interpretación, y muchas de esas posibilidades son posibilidades que dentro de la serie también se intentan explicar de manera racional, porque todo tiene una explicación pseudocientífica dentro de la serie, contando por qué se producen fenómenos como la licantropía, la aparición de fantasmas, es decir, todo intenta tener una cierta explicación racional, y el fenómeno ovni también está tenido una explicación pseudo racional, ¿no? Es decir, vienen de otros lugares, tienen tecnología avanzada, todo eso forma parte de una explicación que intenta tener patrones racionales, es decir, tampoco ponerse diametralmente a la razón, y creo que en esto hay una parte de verdad, ¿no? En este tema de entender que la fe, que el creer en determinadas cosas no necesariamente es oponerse a la razón, que estamos hablando de elementos que son complementarios, no que son contrapuestos. A partir del racionalismo, todos nosotros empezamos a considerar que de alguna manera la razón era o representaba cosas negativas, la irracionalidad representaba, o la fe representaba cosas negativas o irracionales, mientras que la razón era todo lo bueno. Y se empezó a jugar como una especie de cultura de contraposiciones, donde si yo tengo fe no puedo ser racional. Y creo que una de las cosas interesantes de la serie es demostrar esto, demostrar que yo puedo ser racional y puedo también tener fe en determinadas cosas, o también puedo creer en cierta existencia sobrenatural. Claro. ¿No? Y creo que a veces también es un error, el término sobrenatural es un término que no me termina de gustar, porque yo entiendo que la fe no tiene nada de sobrenatural. Creo que por el contrario la fe es absolutamente natural en el ser humano. Cuando uno ve un chico, un nene, los chicos tienen fe en sus padres, les cuesta muy poco creer en Dios, les cuesta muy poco creer en que hay un Dios creador de la naturaleza y de las cosas que ven, porque la fe realmente forma parte de la naturaleza del ser humano. Todo el mundo cree en algo.
Yo creo una persona puede creer en el dinero, puede creer en la familia, puede creer en Dios, pero siempre estamos creyendo en algo. No se puede vivir sin creer. La persona que no cree, no encuentra un sentido ni un propósito para su vida, por lo tanto, termina en la peor de las tragedias personales. Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel Delutri. Estamos en tierra firme mirando una serie televisiva que estuvo por lo menos, Ezequiel, 8 temporadas al aire, lo cual es un logro tremendo para cualquier producción de televisión, y arrastró gente tras de sí, creando esa especie de serie de culto, como se llama, de gente que creaba subproductos, comunidades, discusiones a raíz de todo esto que se presentaba en esto que es los archivos X o los expedientes X. Ya seguimos hablando de esta temática en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos con una serie televisiva de esa de clase policíaca del FBI, pero unido a hechos que son tremendamente removedores en la sociedad en la que estamos, que son producto de un momento social que es el de lo paranormal, el tema de la conspiración, también incluido los ovnis y cuánta cosa más que parece ha formado toda una batería de elementos que se juntan para que una serie de televisión sea tan exitosa como ha sido la de los archivos X. Seguro, creo que una de las virtudes principales que tiene la serie, Esteban, es el hecho de haber puesto este componente de relato policial o de investigación dentro del contexto de lo sobrenatural, que además no es una innovación, porque los ingleses ya a principio del siglo pasado, a principio del siglo XX, habían escrito una serie de relatos bien populares y bien conocidos, varios autores dedicados a lo fantástico, escribieron relatos donde los protagonistas eran precisamente investigadores de lo sobrenatural, porque hubo un auge muy grande de este tipo de figuras en la realidad, de figuras que intentaban investigar por medios científicos determinados eventos que eran considerados sobrenaturales. Quiere decir que la idea no es nueva, pero tienen la virtud de haberlo puesto en un contexto novedoso y de haber mezclado estos elementos policiales con elementos también sobrenaturales, algo que dentro de las reglas del policial no está muy bien visto, pero que en la serie funciona muy bien, ¿no? Es decir, cuando uno lee un relato policial, nunca el responsable puede ser un extraterrestre, claro, puede ser un duende o puede ser un hombre lobo, porque entonces se pierde la gracia. Sin embargo, como desde el vamos de la serie uno sabe que va a tratar estos temas sobrenaturales, entonces lo que sucede es que cuando uno la ve, uno ve de alguna manera una investigación de tipo policial, pero que gira en torno a determinados sucesos de tipo sobrenatural, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos que hizo que el tema sobrenatural fuese puesto sobre la mesa, pero de una manera más bien relacionada con un planteo racional, con un planteo también de tensión, de suspenso, que se agradece mucho dentro de la serie porque es precisamente lo que a uno lo estimula para ver este tipo de cosas. Hay gente incluso que no les gustan los hechos sobrenaturales o las películas vinculadas con lo maravilloso o con lo fantástico, pero que sin embargo sí le gustan esta serie porque precisamente conjuga de alguna manera ese elemento más racional de la investigación con ese elemento por ahí más irracional, podríamos decir, de lo sobrenatural. Entonces han conjugado un producto muy bien pensado.
Yo creo que estaba muy bien pensado desde el vamos, que por eso tuvo éxito, como muchas de esas cosas que son bien pensadas desde el principio. Bueno, en este caso el público respondió y siguió la serie, una serie que, como decíamos hace un momento, pivoteaba también mucho en torno al tema de la conspiración, de lo que los grandes poderes ocultan al hombre común, y que de alguna manera hace también que si alguien me está tratando de ocultar algo a mí, que soy un simple mortal, digamos, algo importante debe haber, y también debo ser importante para que alguien se tome tanto trabajo para ocultarme a mí este tipo de información. Entonces creo que también el tema de la teoría conspirativa es muy bueno, es algo atractivo, entiendo yo, para cualquier persona, ¿no? ¿Quién no se ha sentado alguna vez a leer uno de esos libritos que hablan sobre los fenómenos ovni y que lo plantean como si fuera algo real? Claro. No, uno aún sin creer o sin considerar que eso sea verdad, uno se sienta a leerlo y lo lee con agrado y con cierto placer. ¿Por qué? Porque, bueno, su mente empieza a jugar con eso de qué pasaría si esto fuera cierto, qué pasaría si existiera una conspiración en torno a esto, y uno lo ve un poco como un juego, todo el tema del Triángulo de las Bermudas, del vampirismo, ¿no? Son elementos que llaman nuestra atención por ese componente que tienen de que, a pesar de ser hechos sobrenaturales, en un punto pueden llegar a resultar creíbles. También hay un componente romántico, porque los policías terminan enamorándose uno del otro, a pesar que empezaron confrontándose en posiciones, uno de creyente, otro de racional, un tanto descreído. Por supuesto, yo creo que en términos generales Estados Unidos, toda la producción de Hollywood y la gran producción de series, creo que tienen como un punto obligado el hecho de poner elementos románticos, ¿no? Incluso donde no son necesarios, claro, siempre aparece el elemento romántico. Uno sabe, por ejemplo, yo pienso en las novelas de Philip Marlowe, escritas por Chandler, que Chandler siempre ponía un elemento romántico. Uno no sabe muy bien si sirve para algo que el elemento romántico esté, si suma al relato, no suma al relato, pero él siempre ponía el elemento romántico. Yo creo que dentro de la cultura norteamericana el romanticismo siempre me da la impresión de que ocupa un primer lugar, porque lo ponen en cualquier tipo de película. Yo creo que hasta en películas de terror aparece el elemento del romanticismo, a veces de manera totalmente descolgada, pero siempre está. Y acá, por supuesto, no era la excepción. Digo, hay una tensión entre los dos personajes que uno dice en algún momento tienen que terminar juntos. Más se pasan todo el tiempo juntos, viajando de un lado para otro, y a pesar de que como decíamos al principio, tienen posturas contrapuestas con respecto a lo que sucede, de alguna manera hay un respeto mutuo del uno hacia el otro, de Mulder hacia Scully por la capacidad científica y racional que ella tiene, y de Scully hacia Mulder también hay una admiración por esa persistencia que él tiene en lo que crea o en lo que cree o en lo que considera cierto, que se basa también en una experiencia de su vida, porque él supone que su hermana fue abducida por un ovni, es decir, fue secuestrada por extraterrestres. Entonces tiene una historia también que lo motiva a él a estar tan encaprichado con esos casos sobrenaturales que en realidad dentro del FBI, claro, nadie quiere investigar esas cosas. Entonces él es el único que está detrás de esto, casi como un loco, y todos los demás lo ven un poco como una persona muy rara, muy vinculada con elementos que no son, que están fuera de lo común dentro de un ámbito racional. Y él tiene esa frase famosa que es "quiero creer", ¿no? Es una gran frase, la frase esta, él quiere creer, ¿no? Quiere creer que todas estas cosas existen, quiere creer que existe un mundo más allá del mundo que nosotros podemos percibir y que nosotros podemos ver, y el mundo por el que transitamos. Y en ese punto yo creo que tenemos un elemento también interesante. Y una vez una persona me dijo, hay un mundo detrás del mundo. Y creo que es una gran frase, pensar que hay un mundo detrás del mundo, que el mundo no es solamente lo que vemos. Qué triste, Esteban, que el mundo sea solamente lo que podemos ver. Es muy triste porque cualquiera de nosotros puede salir a caminar por la calle y va a haber pobreza, va a haber sufrimiento, con solamente caminar un par de cuadras va a haber incomprensión, va a haber materialismo. Digo, ese es el mundo que vemos. Ahora, si yo pensara que la cosa termina ahí, ¿en qué es esperanza que quedaríamos sumidos? ¿No? Porque nuestro mundo es un mundo, el mundo que se ve es un mundo realmente en el que uno no quisiera vivir. Los que somos padres decimos, este no es el mundo que queremos para nuestros hijos, y creo que es algo que pensamos permanentemente. Esta no es la sociedad que queremos para nuestros hijos, y es doloroso para nosotros
ver el estado en el que se encuentra nuestra sociedad. Sin embargo, yo digo, un cristiano puede caminar por el mundo y de alguna manera sentir que hay algo que se esconde atrás de todo eso. Y ese mundo que se esconde detrás del mundo es un mundo maravilloso y es un mundo absolutamente distinto al que nosotros construimos, o mejor sería decir al que nosotros destruimos en base a nuestras desacertadas decisiones. Y hay algo de mágico y de maravilloso en poder pensar que detrás de lo que vemos, y a pesar de lo que nosotros hemos hecho con nuestra realidad, hay otra realidad, que es una realidad mucho mejor, que es una realidad de belleza y de plenitud. También podría generarnos una desesperanza mayor el pensar que esa realidad de plenitud maravillosa que se esconde detrás de la realidad que vemos cotidianamente está ahí, pero nosotros no podemos acceder a ella. Los celtas tenían esta famosa historia que hemos contado ya en otra oportunidad. Ellos pensaban que había un reino invisible, que era el reino de las hadas, el reino de los duendes, un reino al que ellos no podían acceder, pero que estaba ahí, que coexistía con su realidad. Creo que también es triste pensar que hay otro mundo y que yo no puedo llegar a ese otro mundo. Y entonces uno empieza a pensar en la imagen de los puentes, de los vínculos, de las puertas, ¿no? Que son imágenes además tan fuertes a nivel metafóricas para el ser humano. ¿Cuáles son los vínculos para llegar desde la realidad que nosotros vemos cotidianamente, una realidad distinta, una realidad donde las vidas de las personas puedan ser vidas plenas? Y yo creo que si nosotros tratamos de buscar con nuestros propios medios un puente, no lo vamos a encontrar. Que esos puentes entre las dos realidades no existen dentro de las posibilidades humanas, pero sí existen dentro de las posibilidades de Dios. Dios creó un mundo de plenitud para nosotros, y no solamente creó ese mundo de plenitud, sino que también nos mostró la forma de llegar a ese mundo de plenitud. Que nosotros podemos caminar por nuestro mundo y verlo vacío de sentido, y verlo sufriente, y verlo golpeado, pero que tenemos una posibilidad para llegar a ese otro mundo, un mundo de plenitud, un mundo donde sentir que nuestras vidas son vidas llenas de sentido y plenas de significado. Creo que la muerte de Jesús en la cruz fue esa puerta, gran puerta que se abrió, para que todos podamos llegar a una vida plena, sin salir de nuestra realidad, podamos vivir nuestras vidas de una manera distinta. Yo invito a cualquier persona que se anime, no a dejar de lado la razón, sino a dar el paso que sigue. El que quiera creer como quería el que Malcolm, quiera creer, es una gran frase, el que quiera creer, creo que puede abrir esa puerta y puede llegar a un mundo distinto, pleno de significado, sin salir de nuestra realidad. Podemos empezar a descubrir que las cosas que nos rodean tienen otro sentido si aceptamos cruzar el umbral de la fe que nos conduce a Dios.
la música de Dvorak en Tierra Firme, interpretada por el Turtle String Quartet, el cuarteto número 12 en Fa mayor, opus 96, Molto Vivace. Bueno, queremos escucharlo a usted ahora. ¿Y qué piensa acerca de lo que es esta fascinación del mundo actual con todo este tipo de hechos que crean espectáculos e industrias como la de los expedientes X? ¿Qué piensa al respecto? ¿Y qué respuestas de la fe podemos dar a toda esta interrogante que el mundo está buscando creer en algo, pero terminan creyendo en cualquier cosa? ¿Cómo podemos responder desde la fe a esto? tierrafirme@transmundial.org es nuestro correo electrónico. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, por nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org va a poder encontrar el audio para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, el texto de la conversación con Ezequiel Delutri y también la oportunidad de opinar acerca de toda esta tendencia actual y cómo la fe tiene que responder efectivamente. www.tierrafirmertm.org o por correo tradicional Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nos vamos despidiendo de este encuentro con Tierra Firme para encontrarnos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.